Dios le bendiga a todos, la paz de Dios sobre sus vidas. En 1 o 2 minutos comenzamos la clase. Bendiciones. Amén, igual. Amén, amén. Dios le bendiga a todos y a todas. La paz de Dios sobre sus vidas en esta tarde. ¿Se escucha bien el audio? Sí, se escucha bien. Amén, amén, amén. Sí, se escucha fuerte y claro. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién de ustedes tiene la oración inicial para dar inicio? ¿Quién desea orar? Ibe o la pastora. Amén, yo puedo orar. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Unánime, Señor. Mira el deseo de nuestro corazón, seguir aprendiendo profundamente de ti, de tu palabra. Pon el conocimiento en el pastor para que lo imparta a nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú permites todo en el tiempo perfecto. Padre, mira cada cosa que se va a impartir el día de hoy, que seas tú permitiendo que podamos absorber esa información de manera positiva. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. Bendiciones a los demás que se unen en el camino. Hoy vamos a tener prácticamente son 3 temas, por eso quise comenzar a tiempo, porque vamos a tener este tema y 2 temas más acerca de lo que es el grupo de conexión. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la autoridad del cuerpo. Ese es el tema que vamos a explicar en el día de hoy. Y la base bíblica para este tema, la base bíblica para este tema es Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 12 al 21, y Mateo 18, del 15 al 18. Básicamente, esas son las dos bases bíblicas con las que estaremos estudiando este tema. Entonces, es de suma importancia que nosotros entendamos que la autoridad haya su más acabada expresión en el cuerpo, haya su más acabada expresión en el cuerpo. De manera que la manifestación más completa de la autoridad de Dios se halla en el cuerpo de Cristo, y sabemos por la palabra que el cuerpo de Cristo es su iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. También sabemos que aunque Dios ha establecido el proceder de la autoridad en este mundo, ninguna de estas relaciones, cuando hablamos de autoridades del mundo que Dios ha establecido, abro un paréntesis, estamos hablando acerca de los gobernantes, esos gobernantes que están en los diferentes pueblos, esas autoridades políticas, ¿verdad? También hablamos de los padres, también hablamos de los hijos, hablamos de los maridos, hablamos de las mujeres, hablamos de los empleadores, hablamos de los empleados, que antiguamente se le llamaba amos y siervos. De manera que existen todas esas autoridades, según lo que nosotros estudiamos en la enseñanza pasada,
Pero a raíz de esas autoridades que existen, esos gobernantes que existen en la tierra, porque son instituciones que los hombres han establecido y hasta cierto punto representan la autoridad, y toda autoridad ha sido establecida por Dios, valga la redundancia, eso lo estudiamos en la enseñanza pasada. Entonces, en la tierra existen instituciones, porque todas esas autoridades o gobernantes forman parte de instituciones, de manera que son autoridades institucionales, y siempre habrá la posibilidad de apariencia de su subordinación, de su subordinación. Es decir, siempre habrán personas que no se van a someter a esas autoridades de corazón. Y no hay forma, no hay manera de averiguar si el pueblo en sentido general acata de corazón una orden gubernamental, por así decirlo. De manera que hay muchas personas que sirven de labios. En el ámbito político, dime tú, en el ámbito secular hay muchas personas que sirven de labios, pero no de corazón. De manera que es difícil saber cuando una persona se somete a otra de corazón, está bajo autoridad de otra de corazón. Sin embargo, nosotros que somos los hijos de Dios, tenemos que cumplir con lo que la palabra de Dios establece. Porque una cosa es el inconverso que no conoce la escritura, y otra cosa es un hijo de Dios que forma parte del cuerpo de Cristo, que sí conoce las sagradas escrituras. Nosotros estamos llamados como hijos a obedecer a nuestros padres, por poner un ejemplo. Estamos llamados como esposo a amar a nuestra esposa, y la esposa está llamada a someterse a su marido. ¿Te das cuenta? Nosotros como hijos de Dios estamos llamados de todo corazón a obedecer y a honrar a nuestras autoridades. Eso es lo que la palabra del Señor establece. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a estar bajo autoridad, estar bajo sumisión. Amén. Y esa sumisión se debe hacer de todo corazón, de todo corazón. Porque tú te imaginas en el mundo en el que vivimos que no haya autoridad. Tú te imaginas eso. Se armaría un caos. Todo eso nosotros lo hemos hablado en enseñanzas anteriores. Entonces es importante que nosotros entendamos que la autoridad haya su más acabada expresión en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo la relación entre Cristo y la iglesia puede dar plena expresión a la autoridad, así como a la obediencia. Así como a la obediencia. Porque Dios nos llamó a formar parte de su cuerpo. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, y por eso somos iglesia. O sea, nosotros no somos una institución. En el mundo hay instituciones. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene diferentes instituciones y diferentes funcionarios en el gobierno. Igualmente el Poder Legislativo, igualmente el Poder Judicial, igualmente el Poder Militar. Hay oficinas públicas, hay oficinas privadas. Todo eso son instituciones, y en esas instituciones hay autoridad establecidas. Y dice la palabra que han sido establecidas o puestas por Dios. Pero nosotros no formamos parte de una institución, sino que formamos parte de la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo sé que hay muchas personas que se imaginan lo siguiente. Algunas personas piensan que la iglesia es una agrupación de creyentes que tienen, por ejemplo, la misma fe y se reúnen en un lugar. Ahí hay almas salvadas en ese lugar, levantando las manos, adorando a Dios, gente amable, gente cariñosa. Pero Dios nos considera a nosotros diferente a lo que la gente normalmente piensa de lo que es la iglesia.
O sea, la iglesia no solo representa la misma fe, no solo la iglesia representa un amor incondicional, sino que la palabra de Dios plantea que la iglesia se manifiesta como un cuerpo. ¿Te das cuenta? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero Cristo es la cabeza. Amén. Por ejemplo, en la enseñanza anterior nosotros hablamos sobre las relaciones de padres e hijos. Hablamos sobre las relaciones de amos y los siervos, o empleados y empleadores. También hablamos sobre la relación de maridos y esposas. Todas ellas pueden ser rotas, pero la cabeza física y su cuerpo son inseparables. Siempre son uno, o sea, la cabeza siempre está unida al cuerpo y viceversa. De manera que Cristo y la iglesia tampoco pueden ser separados. Por eso es importante entender la analogía del cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, es importante que entendamos que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y que son inseparables. Entonces, la autoridad y obediencia que se hallan en ellos son de una manera natural. Son una manera natural y es algo perfecto. Amén. Ese tipo de obediencia fluye de manera natural. Son de una naturaleza tan perfecta que superan todas las otras manifestaciones de autoridad y obediencia que hay inclusive en la tierra. Gloria a Dios. Por ejemplo, todos sabemos que hay padres que son irrespetuosos con con sus hijos y viceversa. Hay hijos que se levantan en contra de los padres. Amén. Mientras que cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y somos la iglesia, entonces el someternos a Cristo es algo que fluye de una manera sumamente diferente. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces hay padres que, aunque tienen amor por sus hijos, tienden muchas veces y son propensos a emplear muy mal su autoridad, muy mal su autoridad. No encuentran cómo, ¿verdad?, manejar el asunto de la autoridad. De igual modo, hay funcionarios gobernantes que pueden, por ejemplo, dictar decretos y esos decretos muchas veces son injustos. Y hay amos también o empleadores que abusan de su autoridad. O sea, en este mundo se ven todas esas cosas, pero en la iglesia no puede ser así, según lo que la palabra de Dios establece. Amén. En el mundo, tanto la autoridad como la obediencia pueden ser imperfectas, pero en la iglesia eso no se puede dar. No debe ser así. En el mundo se puede ver eso, y es por eso que Dios quiere establecer en el mundo su autoridad y su obediencia perfecta en Cristo Jesús. Así como Cristo ha establecido su autoridad y su obediencia en la iglesia, de la misma forma, Él quiere establecer eso allá en el mundo y nos va a usar a nosotros también para que su reino sea establecido en aquellos que todavía no forman parte del reino de los cielos. Amén. Entonces, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo respectivamente. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Primera de Corintios 12:12. Ahí está en pantalla. Alguien de ustedes que lo pueda leer, por favor. Primera de Corintios 12:12.
y está resaltado para que lo entendamos. ¿Qué dice Ibe? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es interesante ese texto bíblico a raíz de lo que estamos estudiando. ¿Te das cuenta? Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo es indivisible, es uno, no hay forma de separar la cabeza del cuerpo o de separar un brazo del cuerpo o una pierna, ¿verdad? Por eso lo puse ahí en rojito. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, así también Cristo. Él es la cabeza, Él es la cabeza. Y la cabeza es donde se concibe una idea. Por ejemplo, los dedos se mueven naturalmente, se mueven de manera armoniosa y silenciosamente. De manera que es la intención de Dios que le rindamos completa obediencia. Igualmente, los brazos se mueven de manera natural, las piernas, pero el brazo y la pierna no se moverían si la cabeza no da la orden. ¿Te das cuenta? O sea, todo viene desde la cabeza. Todos los movimientos vienen desde la cabeza y eso habla acerca de lo que es la obediencia. No sé si usted me entiende la analogía que el apóstol Pablo está planteando. Por ejemplo, el brazo que usted tiene no se va a rebelar contra usted, no se va a rebelar contra la cabeza de su cuerpo. Por eso cuando usted camina es porque la cabeza le ha dado una orden a los pies para que caminen. Cuando usted aplaude es porque el cerebro le dio la orden que está en la cabeza para que usted aplauda. O sea, ningún miembro del cuerpo va a rebelarse contra lo que sale de la cabeza. Es la ilustración que quiero plantearle. Y esa fue la intención de Dios, que nosotros como miembro del cuerpo de Cristo seamos obedientes, seamos obedientes. Y que obedezcamos a quién, a la cabeza, porque de ahí que sale la orden, de la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Y a mí me encanta esta analogía porque es algo demasiado profundo lo que hay aquí. Es algo sumamente interesante y poderoso. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando la palabra habla del marido y de la mujer, del esposo y la esposa, dice que cuando ellos se casan, dice la palabra, que los dos serán una sola carne. ¿Te das cuenta? En la relación de esposos. Una vez contraen matrimonio, los dos serán una sola carne. Eso significa que los dos deben someterse el uno para con el otro. Deben obedecerse el uno para con el otro. Deben respetarse el uno para con el otro. Por eso la palabra usa la expresión analógica de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando una analogía ahí para ilustrar una verdad espiritual. Lo mismo sucede con esta enseñanza. Cuando el apóstol Pablo usa la expresión el cuerpo, que todos somos miembros del cuerpo y los miembros son muchos, pero hay un solo cuerpo, así también Cristo, de manera que el cuerpo y la cabeza no se pueden separar. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros siempre nos movamos en obediencia y nos sometamos siempre a las autoridades que han establecido en el cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Se puede entender esa parte, ¿verdad? Gloria a Dios. De manera que sabemos que todos los miembros del cuerpo físico, me estoy refiriendo en la analogía, se mueven gentilmente al más leve impulso de la cabeza.
Entonces, esa es la clase de obediencia que satisface a Dios, no la sumisión que los hijos rinden ante sus padres, no la sumisión que las hijas y los hijos rinden hacia sus padres, o que las mujeres rinden hacia sus maridos, sino la que el cuerpo rinde a su cabeza. ¿Te das cuenta? Es una sumisión completamente distinta. Gloria a Dios. No es una subyugación, sino es algo que se mueve de forma natural, porque ya usted reconoce que la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia, se llama Cristo, y a Cristo tenemos que obedecerlo en todo, de forma natural, sin uno sentir como que hay una carga, sin uno sentir como que nos están subyugando. Porque cuando usted mueve un brazo, el brazo no siente que la cabeza lo está subyugando. Cuando tú mueves un pie, el pie no siente que la cabeza lo está subyugando, sino que de manera natural el brazo se mueve, las manos se mueven, los dedos se mueven, los ojos se mueven, el oído escucha, la boca habla, los pies caminan de manera natural. Asimismo, el Señor quiere que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, le obedezcamos. Amén. Entonces, esa es una forma, mis caros hermanos, de uno aprender un poquito más acerca de la clase de obediencia que este texto plantea de la palabra de Dios. Amén. Esto es muy profundo, lo que le acabamos de explicar acerca de lo que es el cuerpo. Vamos a ver otro texto bíblico. Primera de Corintios 12, el 13 y el 14. Vamos a ver quién lo lee. Primera de Corintios 12, 13 y 14. Está en pantalla ahí. Amén. Sí. Se lee en el nombre de Jesús. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Te das cuenta? La palabra aquí menciona otro bautismo, porque de suma importancia, y abro un paréntesis para enseñarles esto a ustedes acá, la Biblia menciona tres tipos de bautismo. Está el primer bautismo, que no es el bautismo en agua. El primer bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es cuando usted nace de nuevo, y aunque no esté bautizado en el agua, ya usted forma parte del cuerpo de Cristo. Es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Está el segundo bautismo, que es el bautismo en agua, que es una confesión pública de fe. Y está el tercer bautismo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ves? Tres tipos de bautismo. Este texto bíblico habla del primer bautismo, porque por un solo espíritu, dice el texto, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y dice el versículo 14, interesante esto, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, sino muchos. ¿A qué se está refiriendo? A los nacidos de nuevo, a los que forman parte de la iglesia y que han nacido del agua y del espíritu. Amén. ¿Se entiende esa parte ahí? Entonces él desea que nosotros le obedezcamos como parte del cuerpo de Cristo, que le obedezcamos en todo. Tenemos que obedecer a Dios en todo, porque obedeciendo a Cristo obedecemos a Dios. Amén. Entonces, en la primera fase de la obra de Dios es hacerse la cabeza de Cristo. Esa es la primera fase. La segunda fase es hacer a Cristo cabeza de la iglesia. Dios obrará hasta que obedezcamos de inmediato su voluntad, aún sin necesidad de ser disciplinados por el Espíritu Santo. Y la tercera fase es hacer del reino de este mundo el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Eso ya es una fase ya futura. Entonces, la primera fase ya ha sido cumplida. La tercera fase está al provenir aún cuando se establezca el reino de Dios eterno aquí en la tierra. Pero hoy estamos en la fase media. Hoy, según la Escritura,
estamos en la fase media. Tenemos que obedecer a Dios. Amén. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios, sometiéndonos a Cristo, que es la cabeza. Esa es la fase media. Su cumplimiento es absolutamente esencial para la instrucción de la tercera fase. Para usted poder entrar a la tercera fase, que es el reino eterno, donde vamos a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo, usted tiene que vivir en obediencia a Cristo. El Hijo de Dios maduro obedece a Cristo en todo y obedece a Cristo de manera natural y no se siente como si está subyugado, como si es una carga obedecerlo, como si es algo bien difícil obedecerlo, sino que así como el cuerpo reacciona cuando la cabeza le da una orden al cuerpo físico, así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe reaccionar de manera natural cuando Cristo le dé una orden, le dé una dirección. Gloria a Dios. Eso es interesante. Tenemos que servir a Dios y obedecerle en todo. Amén. Tenemos esa responsabilidad porque sobre nosotros recae la responsabilidad posteriormente de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Porque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que nosotros cumplamos esa asignación y esa función. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 12, del 15 al 18. Está ahí en pantalla. Amén. Sí. En el nombre de Jesús. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Es posible que Javier sea el oído. Es posible que Ive sean los ojos. Es posible que Grisel sea la oreja. Es posible que Nicole, por ejemplo, sea los pies. O sea, uno no sabe porque el Señor colocó a cada uno como Él quiso. Pero lo interesante aquí es lo siguiente. Lo interesante aquí es entender lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo en el Espíritu a nosotros. O sea, los miembros del cuerpo humano, los miembros del cuerpo físico, no se revelan entre sí. Por ejemplo, el ojo no quiere ser oreja. La oreja o el oído no quiere ser la boca. El oído se siente contento con ser oído. La boca se siente contenta con ser boca. Los brazos no quieren ser los pies y viceversa. ¿Te das cuenta? Entonces, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tú no puedes aspirar ser lo que otro es. Tú tienes que ser lo que Cristo determinó que tú seas y haga en el cuerpo. ¿Por qué? Porque los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, son muchos, y cada uno de ellos es importante. ¿O usted cree que la pestaña no es importante? Ocupa una función y es una pestañita. La ceja, por ejemplo, ejercen una función en el cuerpo. Los vellos del cuerpo ejercen una función, señores. Cada miembro del cuerpo ejerce una función. Igualmente, esos órganos internos que tenemos, como el corazón, el páncreas, el hígado, los riñones, todos esos miembros del cuerpo ejercen una función en el cuerpo, hermanos y hermanas. Porque Dios colocó a cada miembro como Él quiso. Amén. Y estableció la cabeza del cuerpo. Y yo pregunto, ¿quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza?
Gloria a Dios. ¿Quién me dice quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Cristo. Se tardaron mucho en decir eso. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza. Amén. Por ejemplo, nuestro oído oyen de manera natural. Nuestra boca habla de manera natural. Nuestros pies caminan de manera natural. El pie ejerce una función. Cuando el pie deja de ejercer una función, ahí hay problemas y problemas serios hay ahí. Porque entonces hay que ir al médico huyendo porque el pie no responde. Hay una normalía. ¿Te das cuenta? Cuando el brazo, por ejemplo, no ejerce la función que debe ejercer, está atrofiado. Y eso sucede con esta gran analogía que el apóstol Pablo nos da como enseñanza, y es que cuando un miembro que forma parte del cuerpo de Cristo no hace la función que está llamado a hacer, se va a atrofiar también, se va a enfermar, hay que atenderlo de emergencia porque algo no está marchando bien. Amén. Pero mira que dice Primera de Corintios 12, del 19 al 21, alguien que lo lea ahí, porque este tema de la obediencia es fascinante. Amén. Sí, Amén. Corintios 12, el 19 al 21 dice, porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. amén, te das cuenta, todos nos necesitamos los unos para con los otros, pero tenemos que saber administrarnos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de problemas que se dan en la iglesia. Por un lado, están aquellos que ejercen su trabajo, que ejercen su función y edifican a los demás. Por otro lado, están aquellos que están atrofiados, que no hacen nada en la iglesia, simplemente llegan cada domingo y se sientan y no están ejerciendo una función dentro del cuerpo de Cristo de la iglesia, ¿verdad? No ejercen ninguna función. Pero están aquellos también que están sobrecargados, porque siendo un miembro del cuerpo, quieren hacer todas las funciones dentro del cuerpo y terminan agobiados y agotados. Entonces, esta enseñanza yo creo que es una enseñanza muy apremiante para uno hablar de balance, porque a veces un solo miembro del cuerpo, al extraer tantas cosas al mismo tiempo, termina muchas veces agotado, atrofiado y desgastado. Es una forma de uno, ¿verdad? Actuar con naturalidad en la posición en que Dios nos ha asignado y nos ha dado. Esto es interesante. Esa parte es interesantísima. Entonces, la palabra así mismo lo dice, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, todos nos necesitamos mutuamente, todos. Entonces, para el cuerpo es muy natural y agradable obedecer a la cabeza. Obedecer a la cabeza. Dios fue quien estableció a Cristo como cabeza. Incluso Dios fue el que dispuso, hablando ya en términos naturales, Dios fue el que dispuso que la cabeza y el cuerpo participaran de una sola vida y de una sola naturaleza. Usted nunca verá una cabeza despegada del cuerpo, ni viceversa. Eso es natural, eso es muy natural, que la cabeza está unida al cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo obedece a la cabeza y eso es natural. El cuerpo siempre va a obedecer a la cabeza. Amén. De manera que si sucede lo contrario, entonces uno diría, está pasando algo raro allí. Por ejemplo, cuando el cuerpo no es capaz de obedecer lo que le dice la cabeza es porque hay una condición anormal. Entonces mandan a esa persona a hacerse los análisis. Oye bien,
la mandan a hacerse una radiografía cerebral, la mandan a hacerse, a tirarse placa, la mandan a hacerse diferentes análisis para descubrir por qué el brazo no se mueve, por qué la boca dejó de hablar. ¿Tú ves? ¿Por qué el pie no está caminando como debería caminar? O sea, se está arrastrando, ahí hay un problema. Parece que sufrió un ACV, dicen los médicos, un stroke, dicen los gringos, o como decimos nosotros, parece que le dio una trombosis. O sea, siempre que hay ese tipo de anormalía es porque sucedió algo en el cuerpo. Porque lo normal es que el cuerpo obedezca lo que sale de la cabeza, lo que sale de la cabeza. Por eso los estudios cerebrales existen. ¿Te das cuenta? Existen, porque de ahí sale toda la información. De manera que naturalmente el cuerpo está llamado siempre a obedecer a la cabeza. Y eso se produce de forma automática. La cabeza, cuando le solicita la obediencia al cuerpo, el cuerpo sin ruido obedece a la cabeza. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de hacer las cosas de manera autoritaria, sino que cuando el cerebro le da una orden al cuerpo, el cuerpo de manera natural y silenciosa se mueve en obediencia. Amén. Y yo pregunto, ¿usted cree que son todas las personas que obedecen a Dios de esa misma forma? ¿Qué ustedes me dicen? ¿Tú crees que una persona que no haya nacido de nuevo va a obedecer a Dios con tanta naturalidad? Je. Ahora, los que han nacido de nuevo, que ya han sido insertados en el cuerpo de Cristo, esos sí van a obedecer a Dios de manera natural. Era lo que yo decía en estos días. ¿Cómo te le va a exigir a una persona que no ha nacido de nuevo que dé fruto o que obedezca a Cristo? No hay forma de que obedezca a Cristo. ¿Por qué? Porque no forma parte del cuerpo. Y al no formar parte del cuerpo, no tiene cabeza. La cabeza es Cristo. Solo aquellos que forman parte del cuerpo obedecen de forma natural a Cristo. Solo aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo obedecen de forma genuina a Cristo Jesús. No se resisten, no resisten la autoridad. Amén. Y eso es maravilloso. Esa ilustración que el apóstol Pablo plantea en esa carta a los Corintios es algo grandioso, maravilloso. Wow, me encanta cómo el Espíritu Santo a través de la palabra nos enseña este tema tan vital como es el tema de la obediencia. Cuando usted vea que a alguien le cuesta obedecer a Cristo, estando en la iglesia, le cuesta obedecer a Cristo, ahí hay una anomalía. Hay que tirarle una radiografía a esa persona porque ahí hay una anormalía. Ese miembro del cuerpo no está actuando, no está reaccionando de manera normal. Significa que aunque la cabeza le mandó una señal y, esa parte del cuerpo no reaccionó, es porque hay una enfermedad que hay que saberla diagnosticar, hay que saberla identificar, hay que tratar de descubrir cuál es el problema. ¿Te das cuenta? Y de eso hay muchos en el cuerpo de Cristo, de eso hay muchos. Se supone que no debería haber, pero hay personas que le cuesta obedecer la palabra, que le cuesta obedecer a Dios, que le cuesta, ¿verdad? Le cuesta. Entonces es porque hay un problema. Pero aquellas personas que forman parte del cuerpo de Cristo y están integradas en el cuerpo de Cristo, se supone que obedezcan a Cristo de forma natural y espontánea. En resumen, por decirlo así, la iglesia no es tan solo un lugar para la comunión de los hermanos, sino también para la manifestación de la autoridad. Amén.
Y sin obediencia no hay autoridad. Para que haya autoridad, obligatoriamente tiene que haber obediencia y armonía entre los miembros del cuerpo. Cuando se violan esos principios, entonces la armonía desaparece. Por ejemplo, el cuerpo está interconectado de forma armoniosa. Los brazos no pelean con los pies, ni los pies pelean con los oídos ni con la boca. Están unidos a un cuerpo de forma armoniosa. No hay ese tipo de conflicto en el cuerpo. No existe ese tipo de levantamiento de conflicto entre los miembros del cuerpo natural. Y así mismo Cristo quiere que sea en el cuerpo espiritual, que es la iglesia. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo, que es la iglesia. Vamos a ver qué dice Mateo 18, 15 y 16. Ahí está en pantalla, Mateo 18, 15 y 16. Amén. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Amén. Y dice el 17 y 18, ¿qué dice el Mateo? 18, 17 y 18, tiene en pantalla. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira, lo interesante que es esta cita bíblica, muchos la leen, pero no la entienden del todo. Mira, cuando hay disensión en una iglesia, se rompe la armonía. Por eso le pongo el ejemplo analógico de los miembros de un cuerpo, no se rebelan entre sí. Si hay una rebelión entre los miembros del cuerpo, eso no es normal, eso no es natural, eso es algo raro. Porque lo normal es que todos los miembros del cuerpo obedezcan a la cabeza de ese cuerpo. Entonces dice aquí, en Mateo 18, 15 y 16, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Es decir, si él te escucha y te oye, reconoce la autoridad que hay entre los miembros del mismo cuerpo y te va a obedecer, se va a someter. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Se está tratando de restaurar a alguien que está en la iglesia, ¿verdad? Y que está produciendo cierto tipo de disensión. Si te oyeres, entonces, ¿verdad? Si no te oyeres, dice la palabra, toma contigo a unos o dos. Y dice el 17, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso significa, si no te oyere ni a ti ni a los demás miembros de la iglesia, entonces ya él ha dado por sentado de que no forma parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Hello, ¿lo entendieron? Por favor, quiero saber si entendieron esa parte ahí. Digan amén, porque no estoy mirando mucho. Amén. ¿Quién más entendió aparte de Javier? Amén. Amén. Dice, es fuerte eso, Amén. pero lo dice la Biblia y hay que leer lo que la palabra dice y entender lo que la palabra dice. Si esa persona no oye a nadie, no respeta a nadie,
no se somete a nadie. Dice el apóstol Pablo, dice Jesús aquí hablando, dice Mateo, ¿verdad? 18, 17 y 18, tenle por gentil y publicano. Ahora, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, cuando la iglesia declara que esa persona, al no someterse a lo que la palabra dice, al no someterse a Cristo, al no someterse a los miembros del cuerpo de Cristo, cuando la palabra dice, déjenlo ir, tenle por gentil y publicano, la palabra lo que está diciendo es que lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, ya no hay remedio, déjenlo ir, y si usted lo dejó ir, el cielo mismo lo deja ir también. Porque todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que desata en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿por qué la palabra habla tan fuerte? ¿Por qué razón? Por esto, mira, por esto. Por esto que está en pantalla. Por eso la palabra de Dios habla tan fuerte en el Evangelio según San Mateo. Porque resistir a la autoridad de los miembros es resistir a la cabeza. ¿Qué te parece? Porque la cabeza y el cuerpo son una misma cosa. Y cuando usted como parte del cuerpo, que está sometido a la cabeza, llama a un miembro del cuerpo, que supuestamente dice que es miembro, pero no es nada, pero usted lo llama para que obedezca a la cabeza, y ese miembro resiste la autoridad que tú tienes como miembro del cuerpo, entonces a la misma vez está resistiendo a la cabeza. Amén. Se está rebelando contra Cristo mismo. Gloria a Dios. Y eso es interesante que nosotros lo entendamos por revelación. Por revelación. Gloria a Dios. Todo lo que hace un miembro se atribuye a la cabeza. Por ejemplo, cuando miran mis ojos, soy yo quien mira. Y así sucede también con mis pies. Y así sucede también con mis manos. Yo soy quien anda. Cuando yo camino, soy yo que estoy caminando. Soy yo que estoy andando. Amén. Cuando yo trabajo, soy yo que estoy trabajando. Gloria a Dios. Frecuentemente el cuerpo hace lo que la cabeza le dice. La mano no puede ver por sí misma. Tiene que aceptar la habilidad que tiene el ojo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, para usted agarrar algo con las manos, tú tienes que contar con la asistencia que te da el ojo. Para la boca poder digustar, la lengua y la boca poder digustar un alimento, tiene que contar con la colaboración de la mano, quien lleva el alimento a la boca. Todos los miembros del cuerpo trabajan en armonía, se ayudan mutuamente, que fue el texto que se leyó ahorita hace un momento. Gloria a Dios. Todo eso está en la Biblia. Pero hay mucha gente que quieren, ¿verdad?, andar conforme a sus propios criterios. Hay personas que quieren andar conforme a sus propios pensamientos. No conocen nada acerca de lo que es la obediencia, hermanos. No conocen nada acerca de lo que es la sumisión. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a aceptar las funciones de los otros miembros. Yo tengo que aprender a aceptar las funciones de los otros miembros. Porque, por ejemplo, yo, que soy el pastor, por la gracia de Dios, ¿verdad? Tengo que aceptar también como pastor las habilidades, los dones, la gracia que Dios ha puesto en otros miembros del cuerpo, porque yo no puedo ser un pastor orquesta, yo no puedo tocar todos los instrumentos, yo no puedo hacer todas las cosas a la misma vez. ¿Cómo voy a terminar si yo pretendo ser todo y hacer de todo en la iglesia? ¿Cómo va a terminar uno? Va agotado, frustrado. Hay que admitir
que los demás miembros del cuerpo tienen su importancia y deben ejercer su función, según lo que la palabra de Dios establece. No debemos rechazar la función de ningún miembro. ¿Tú te imaginas que el pie rechazara la mano? ¿Qué pasaría si el pie rechaza las manos? Las manos, por más que quiera, no va a llegar muy lejos, porque los pies es quien la lleva muy lejos. ¿O tú te imaginas que el cuerpo rechaza la cabeza? Ay, padre. ¿Ah? Eso es algo catastrófico. Eso es algo catastrófico. Entonces, es importante nosotros entender por revelación lo que esta palabra nos está enseñando hoy. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la función de cada miembro constituye su autoridad. Por ejemplo, cuando un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no ejerce ninguna función, no tiene autoridad según la Biblia. No tiene autoridad porque no está ejerciendo ninguna función. Entonces, esto es interesante. Ustedes deberían poner un asterisco a esto acá. Y es que la función de cada miembro constituye la autoridad. La autoridad. Y la autoridad es la riqueza de Cristo. La autoridad es la riqueza de Cristo. Es imposible hacer de cada miembro un cuerpo entero, dice la palabra. Eso es imposible. Cada uno, cada uno debemos aprender a estar en condiciones de ser miembros y de aceptar las operaciones de los demás miembros. Amén. Lo que otros no ven, lo ves tú. Y lo que no ves tú, otros los ven, otros lo oyen y ejercen una función tremenda dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y esa es la riqueza. Aceptar las funciones de los miembros es aceptar la riqueza de la cabeza. Amén. Es decir, conforme a lo que Pablo nos está enseñando en esta lectura a los Corintios, conforme a lo que Pablo nos enseña, ningún miembro puede darse el lujo de ser independiente, porque cada uno forma parte del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro más del cuerpo de Cristo. Y usted forma parte de ese cuerpo. Y tú eres importante porque tú formas parte del cuerpo. ¿Tú te imaginas que usted pierde una mano? Usted va a extrañar esa mano. Hay personas que han perdido un pie y ¿sabe qué han hecho? Han buscado la manera y la forma de ponerse una prótesis. Han buscado la manera y la forma porque el pie le hace falta. Se sienten que no están completos y por lo menos con una prótesis su vida comienza a cambiar. Entonces todos somos importantes. Todos estamos llamados a ejercer una función en el cuerpo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. El problema que hay en el día de hoy es, y lo mencioné hace un momento, el problema que hay hoy en día es que a veces la mano insiste en ser ojo, insiste en ver, y la mano nunca podrá ver, porque esa no es su función. Al igual que el ojo nunca podrá tocar, el ojo nunca podrá agarrar un vaso. Usted no puede con los ojos agarrar un vaso. Usted puede ver el vaso, el cerebro que está en la cabeza le da la orden a la mano agarra el vaso y todos los miembros del cuerpo en armonía trabajan a favor del mismo cuerpo. Pero usted no puede pretender que su ojo lo haga todo.
o que su pierna lo haga todo. No, 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 no. Cada miembro en particular ejerce una función. Es lo que Pablo le explicó a la iglesia de Corinto. Y tenemos que aceptar esas funciones, porque eso va a traer una riqueza tremenda en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. No todos pueden tener la misma función. Amén. No todos tienen la misma función. Esto trae pobreza. Cuando tú entiendes eso, esto trae pobreza, no trae riquezas. Gloria a Dios. Entonces la autoridad no es más que otra manifestación de las riquezas de Cristo. De las riquezas de Cristo. Tenemos que someternos a la autoridad de otros miembros y poseer sus riquezas. Amén. Cuando la persona canta y sirve en un área, no se goza, porque esa es la función de ese cuerpo. Cuando otro enseña la palabra, cuando otro predica, cuando otro evangeliza, cuando otro, ¿verdad? Arregla el santuario, cuando otros limpian las áreas, todos forman parte del cuerpo de Cristo y ejercen una función y todos nos enriquecemos. Todos nos enriquecemos. En el cuerpo de Cristo no debe haber lugar en la insubordinación, en la rebelión, porque la insubordinación o la rebelión o la desobediencia, ¿sabe qué produce? Produce pobreza, produce pobreza. Es por eso que en Mateo 6:22, ¿qué dice la palabra en Mateo 6:22? Dice la palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. De manera, ese texto, de manera analógica, lo que nos quiere decir es que cuando un miembro del cuerpo hace lo que tiene que hacer, si el ojo es bueno, entonces todo el cuerpo estará lleno de luz porque no andará a ciegas. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora bien, si sus ojos, si su ojo no es bueno, ha perdido vitalidad o está ciego, usted se va a tropezar y va a chocar con las paredes y va a tener que recibir asistencia porque usted es un minusválido, porque no ve, es un no vidente, porque tu ojo no es bueno, tu ojo es malo, porque no está ejerciendo la función que debería estar ejerciendo. Y por lo tanto, ahí hay una anomalía. Entonces hay que llevarte en brazos de amigos, hay que darte asistencia para que no te choquen en la calle. Porque tu ojo está oscurecido y al estar oscurecido, al no ver, ¿sabe qué pasa? Que todo tu cuerpo está en tinieblas porque tus ojos no ven. Mira la importancia que es el ojo en el cuerpo. Por eso la palabra dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nadie podrá, ¿verdad? Chocarte en la calle porque tú estás mirando todo tu entorno. Tú sabes hacia dónde tú vas porque lo estás viendo. No te va a tropezar porque tus ojos están pendientes a todos los movimientos. Así sucede en el cuerpo de Cristo. Hay que dejar que los ojos hagan su función, que el oído haga su función, que en la boca, que la nariz haga su función. Cada miembro del cuerpo es importantísimo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios, Dios es bueno. Bendito sea el Señor. La distribución de funciones es también una delegación de la autoridad. ¿Quién es capaz o quién se atrevería a desobedecer la autoridad del Señor? ¿Quién? Si Dios colocó a Javier en esa área, si Dios colocó a Nicor en un área, si Dios colocó a la pastora en un área, si Dios colocó a Darlene en un área,
Si Dios colocó a cada miembro del cuerpo de Cristo en un área, la distribución de esas funciones es también una delegación de la autoridad. Ahí te colocó la cabeza y te colocó ahí porque Él quiso hacerlo así. ¿Entienden esa parte ahí? Aquí no puede existir la rebeldía, ni la rebelión, ni la desobediencia. Estamos sometidos a la cabeza. La cabeza se llama Cristo Jesús. Ahora, muchas veces, la cabeza, que es el Señor, usa un miembro en forma directa, pero en otras ocasiones usa a otro miembro para suplir las necesidades de aquel, porque los miembros se ayudan entre uno y otro mutuamente. Amén. La cabeza, por ejemplo, dirige al ojo para que mire y todo el cuerpo se beneficia de eso. El ojo le da visión a todo el cuerpo. El ojo le da luz a todo el cuerpo. Todo el cuerpo debe aceptar la visión de ese ojo como suya propia. ¿Te das cuenta? Que fue lo que explicamos un momento. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Amén. Pero la cabeza es Cristo. El que dirige al cuerpo se llama Cristo. Quien distribuye las funciones como Él quiso se llama Cristo. Gloria a Dios. Pero todos somos conscientes de que somos parte del cuerpo de Cristo y que ejercemos una función dentro de ese cuerpo. Y esto es interesante porque si adaptamos esta explicación analógica de lo que es el cuerpo de Cristo, nos vamos a dar cuenta que aquí también hay una enseñanza muy profunda acerca de lo que es la sumisión y de lo que es la obediencia. Porque la vida facilita la obediencia. La vida facilita la obediencia. El mundo ve la obediencia como algo difícil, pero nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo no lo vemos de esa manera, sino que de forma natural obedecemos a la cabeza, la cual se llama Cristo Jesús. Hay una unidad interior, hay una vida, hay un espíritu. El Espíritu Santo nos dirige a obedecer a Dios en todo. El Espíritu Santo comienza a dirigirnos en todas las cosas y en todas las áreas, porque por un mismo espíritu todos hemos sido incrustados, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. La carga se distribuye entre varios miembros. Gloria a Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo ejerce esa función y nos sometemos unos a otros a la autoridad de cada uno de esos miembros y lo hacemos en amor y experimentamos esa gran emancipación. Bendito sea el Señor. Y para nosotros que ya hemos nacido de nuevo, obedecer es algo natural y desobedecer es lo difícil. O sea, al que nace de nuevo, desobedecer le resulta difícil y obedecer es lo natural. Por eso el Señor nos llama a aprender la obediencia en el cuerpo, que es la iglesia. Y también debemos aprender obediencia en el hogar y también en el mundo, claro está, pero principalmente en su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es donde debemos comenzar a aprender obediencia. Es ahí donde debemos comenzar a aprender obediencia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo creo que hasta ahí ese tema de la obediencia ha sido más que explicado y esa analogía del cuerpo para explicar este tema es algo bien glorioso, es algo bien poderoso. Amén. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Gloria a Dios. ¿Alguna inquietud?
¿Algún comentario sobre este tema de la obediencia? Amén. Sí, Sí, la obediencia es algo primordial para Dios. Ya vemos que en la Biblia dice que Él prefiere que seamos obedientes antes de que muchos sacrificios. Entonces, porque de nada vale querer aparentar ciertas cosas o muchas cosas y al final la obediencia que Dios requiere no es, o sea, si es una pantalla, si no es que realmente tú estás viviendo en obediencia a lo que está predispuesto ya de Dios para contigo, si no es el plan de Dios que estás ejecutando, tú puedes hacer de todo. Es como, por ejemplo, si Dios te llamó a ser, vamos a decir, profeta, pero tú estás como evangelista, estás como adorador, estás como muchas cosas, pero no estás obedeciendo el llamado que Dios te dio, la misión específica para lo cual Dios eh, te predestinó. Entonces, no tiene mucho sentido tu obrar, por más que brinque y salte, como decimos nosotros, no estás caminando en obediencia a lo que Dios quiere para con tu vida. Entonces, lo que agrada a Dios es que tú seas obediente a cabalidad, aun cuando tú no entiendas el llamado, aun cuando tú no comprendas lo que Dios, el por qué Dios te dice ciertas cosas, te manda a hacer ciertas cosas. No es en sí el entender lo más importante, sino el obedecer lo que Dios ha dicho, confiando plenamente en su voluntad para con tu vida. Eso que yo creo. así es, así es. ¿Alguien más desea hacer algún aporte o comentario del tema tratado? Gloria a Dios. Mira, tenemos esta materia que trata sobre lo que es el grupo de conexión y hay prácticamente 4 enseñanzas sobre el tema, el ciclo de vida del grupo de conexión. El ciclo de vida del grupo de conexión. Y dentro de estas lecciones, lección 6, lección 7, lección 8 y lección 9, esas 4 lecciones nos hablan a nosotros de forma generalizada acerca de la implementación de esta visión dentro de la iglesia. Nos habla acerca del ciclo de vida del grupo de conexión. Y en la enseñanza pasada estuvimos mirando las enseñanzas número 6. Estuvimos hablando sobre la implantación. Estuvimos hablando sobre todo ese proceso que tiene que ver con lo que es la implantación. Estuvimos mirando Nehemías 1:4. Todo eso lo estuvimos nosotros planteando en la enseñanza pasada. Hay unas 6 preguntas que varias personas ya la han contestado. Pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3, hasta las 6. Y luego hasta la conclusión. Entonces, luego comienza la lección número 7, que está ahí en pantalla. Y también esta lección la tratamos el miércoles pasado porque hablamos acerca de lo que es la consolidación, cómo se lleva a cabo la consolidación y luego las preguntas de ese tema. Leímos también Nehemías 4:17, gloria a Dios, las estrategias que Nehemías empleó cuando fue a reconstruir el muro de Jerusalén, cómo llevó a cabo o cómo se lleva a cabo la consolidación. Todo eso lo estuvimos nosotros tratando en la enseñanza pasada, ¿verdad? Mencionamos varios ejemplos, entre otras cosas. Y también ahí están las preguntas. Pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3, pregunta número 4. Esas preguntas hay que contestarlas. Ya Javier la contestó, la pastora también, Lisi,
Y varias hermanas más y estudiantes más han contestado las preguntas, porque la clase, esta clase es una clase participativa, entonces vamos a entrar prácticamente, eran 5 preguntas que habían en ese tema ahí, de la lección número 7. Vamos a entrar entonces a la lección número 8 de este mismo tema, el ciclo de vida del grupo de conexión. Entonces, esta lección número 8, que sería la número 3 de ese tema en particular, nos habla acerca de la maduración. Vamos a ver este contenido, la maduración, aspectos de la maduración, y luego comienzan las preguntas. Entonces, vamos a hablar primero de la maduración. Nehemías capítulo 7, versículo 1. La palabra dice en Nehemías 7:1. ¿Quién lo lee? Está en pantalla como una manera de que usted también lea y aporte en la clase. Nehemías 7:1. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Está en pantalla ahí. Amén. Se lee en el nombre de Jesús. Cuando se terminó de preparar el muro, se colocaron los portones en su lugar y se eligieron los guardias de las entradas, los cantones, cantores y los ayudantes de los sacerdotes. Toda esta enseñanza de Nehemías y de Nehemías reedificando los muros han servido como un ejemplo del Antiguo Testamento para ilustrar la visión de los grupos de conexión o grupos de células de enseñanza bíblica. Entonces, esas historias se escribieron para nuestro ejemplo. Entonces, aquí nos habla, en la enseñanza de hoy vamos a hablar acerca de ese ciclo que se conoce como la maduración. El ejemplo de Nehemías, que hemos estado considerando ahora, nos plantea otro paso en el proyecto de reconstrucción de los muros y puertas de la ciudad. Por ejemplo, ahí comenzó una reorganización de las distintas funciones. Por ejemplo, los guardias fueron colocados, los cantores también, los ayudantes de los sacerdotes, y todos fueron colocados para que ejerzan una función distinta en las diferentes áreas. Entonces, el propósito de Nehemías era la restauración total de los habitantes de la ciudad de Jerusalén y abarcaba la reconstrucción de los muros, el levantamiento de las puertas, la restauración del culto a Dios en el templo, con su evidente reconocimiento a la ley de Dios. Y así mismo sucedió, así mismo pasó. Entonces, vamos a ver, comparando esta historia de lo que pasó con Nehemías y la reconstrucción de los muros, vamos a ver entonces varios aspectos de la maduración. También en el sistema de grupo de conexión hay una etapa donde se evidencia la maduración del grupo. Entonces, en esta etapa, el grupo de conexión logra su nivel óptimo de funcionamiento a través del equipamiento de sus miembros para un ministerio personal y de grupo de mayores alcances. Entonces, el grupo logra atraer a los visitantes por el gran entusiasmo, apoyo y comunión que encuentran en todo momento y celebra el bautismo de manera regular. Además, podemos observar, por ejemplo, los siguientes aspectos. Por ejemplo, por eso es importante que usted lea la lección número 5 de este manual. Eso es interesante, que usted lo lea y vuelva a leerlo y contestar las preguntas. Lección número 5, lección número 6, lección número 7, lección número 8 y lección número 9. Ahí está todo lo que es el organigrama de los grupos de conexión. Entonces, usted puede observar que se comienza siempre con la oración. El poder en la predicación, la transformación de las vidas. Se ora para que el gozo y el amor del grupo de conexión se refleje. Se ora también para que los dones que sean manifestados, de que la presencia de Dios se manifieste en cada una de esas reuniones. De manera que la oración es algo vital. La oración en esta etapa
también es vital. Igualmente la adoración, la celebración al Señor por las bendiciones que se está derramando. O sea, en cada encuentro siempre habrá un espacio para lo que es la oración. Número dos, se predica con frecuencia, predicación frecuente, la movilización de todos los miembros en las tareas de proclamar públicamente la palabra, de testificar personal, de dar testimonio personal y servicio al prójimo, traen como resultado la respuesta de las personas alcanzadas y el aumento en las necesidades de predicación y visitas. O sea, eh, hay todo un organigrama para uno trabajar con los grupos de conexión, comenzando desde la casa, pero con el propósito de llegar a los vecinos del sector y tratar de que el sector se congregue en la iglesia y allí sean recibidos con amor, con entusiasmo y puedan seguir cumpliendo con su asignación, puedan seguir madurando, puedan seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Formación de ministerios personales. Es importante que los líderes promuevan el desarrollo el ministerio de todos los integrantes de su grupo, si es posible de acuerdo al don, habilidad o deseo de cada hermano con la visión de la misión del grupo de conexión. Cada grupo de conexión requiere de proclamadores, son los que se encargan de establecer contacto y abrir puertas para el estudio del Evangelio con personas en hogares nuevos. Visitadores son los que se encargan de la visitación y enseñanza a los hogares nuevos, y consolidadores son los que se encargan de la guianza e instrucción de los nuevos creyentes. Todo esto es un organigrama que hay para implementar esas reuniones de pequeños grupos. Número cuatro, reunión semanal. Esta reunión se convierte poco a poco en una experiencia espiritual y de compañerismo real y edificante. Esta reunión provee ánimo a los miembros, motivación a los invitados. Además, es un testimonio público para que las personas vivan en el área geográfica cercana, para que las personas que viven en el área geográfica cercana a la casa donde se hacen las reuniones. O sea, es una fórmula estratégica, muy estratégica, porque aquí en estas reuniones de grupo de conexión se usa mucho el evangelismo que más resultado da, que es el evangelismo oico. El evangelismo oico es un evangelismo que da muchos resultados. Según las estadísticas, el 86% de las personas llegan a la iglesia por este tipo de trabajo. Número 5, actividades especiales. La dinámica del grupo de conexión provoca necesidades que al principio no tenía. Por ejemplo, ahora requiere de proclamadores, visitadores y consolidadores cada vez más preparados. Esto conduce a abrir espacios de entrenamiento. Asimismo, el grupo de su conjunto necesita ampliar su visión, fortalecer su motivación y profundizar su comprensión del ministerio y misión que ha recibido, así como para fortalecer la comunión y el servicio entre los integrantes del grupo. Es decir, cuando tú logras formar tu grupo de conexión a medida que tú vayas formando a la gente, que se vaya ganando gente nueva, ese grupo se va consolidando, va creciendo y por lo tanto los dones ministeriales o espirituales que tú tengas van ejerciendo su función ahí mismo dentro de ese grupo de conexión. Es algo bien bonito. Esta visión es algo sumamente bonita, hermosa, pero requiere compromiso, requiere sacrificio, requiere organización, requiere que nos comprometamos con la visión. Estas son las preguntas que hay que contestar. ¿Quiénes contestaron esas preguntas de la lección número 8? Esta es la lección número 8. ¿Quiénes contestaron esta pregunta de esta lección? Yo, pero no las he enviado. No, no importa, la puedes leer ahí mismo. Por ejemplo, la primera pregunta es, porque esa es la idea de que compartamos entre todos. La primera pregunta dice, Pablo ora a favor de los colosenses por varios motivos, identifíquelos. Según Colosenses 1:9, también los invita a hacer oraciones ante Dios a favor de él mismo. ¿Por qué motivo le pide oración? Según Colosenses 4, del 2 al 4. ¿Qué contestaron ahí en esa pregunta? También dice, considera que es importante incluir estos mismos motivos en nuestra lista de oraciones.
Además de la oración, se requiere la participación de todos en la propagación del Evangelio. ¿Está dispuesto? En esa sola pregunta, hay ahí varias preguntas, varias interrogantes. ¿Quién contestó esa? Bendiciones, pastor. Sí. Yo estoy fuera de la casa. Dentro de 5 minutos o 10, dentro de 10 minutos llego a casa. O sea, estoy conectada por vía Zoom normal, porque estoy fuera de la casa. Pero sí, yo tengo las preguntas hechas. Y llega a la Espero casa poder. en 10 minutos. Sí, cuando llegue en casa, empezaré entonces a contestar. Porque Ah, tengo ok, mis. perfecto, perfecto. Está bien. ¿Quién tiene ya la respuesta de esa pregunta, de esa primera pregunta? Para que la comparta. Liz, si puede leer la pregunta, no importa. Si la tiene lista. Yo la estoy leyendo y parece como si las que yo respondí no son las mismas, porque las que yo tengo acá es que es una que dice, ¿qué pasa si no ponemos a Dios como prioridad en nuestros proyectos? Entonces No, no son las... esa es de la Sí, lección pasada. disculpe, pastor. Lo que pasa es que la clase pasada usted indicó que era esa que iba para ahora, según lo que yo pude estar hasta revisando, que era porque usted no la pudo implementar para completo la semana pasada, porque no la teníamos hecha. Entonces usted indicó que hiciera esa. Y yo revisé el video para ver. Y esa fue. Entonces por eso fue que esa fue la que completamos. Ok, ok. Pues, bueno, no sé si ustedes ven los anuncios que damos por ahí por el WhatsApp. En el WhatsApp yo publiqué por escrito que deberían contestar las preguntas Sí, de... pero avisa en horario de trabajo y justamente esa hora yo sí, bueno, creo que la mayoría estamos trabajando. Lo que pasa es, no sé si ustedes me han seguido la línea. Mira, hay un programa con fechas y en cada fecha tocan, ahí están los temas asignados. Entonces, cuando yo le mando, por ejemplo, hoy mismo que le mandé la nota, eso es como si fuera un recordatorio, porque se supone que ya ustedes tienen el programa de estudio de lecciones y saben que deben contestar las preguntas para la lección que toque ese día. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo mando el tema, no es porque ustedes no lo tengan de antemano, sino para recordarle que es el tema que vamos a tratar hoy y que por lo tanto, cada día deberían contestar las preguntas asignadas para ese día. ¿Tú ves? Gloria a Dios. No esperar que llegue el día, por ejemplo, para comenzar a contestar esas preguntas, porque entonces sucede lo que ha estado sucediendo, particularmente con esta materia, que no hemos estado atrasando por eso mismo. Por ejemplo, esta fue la que ustedes contestaron, la de la lección número 7 que dice, creo que es esa, ¿verdad? La oración es indispensable en la consolidación, es esa. Así es. La oración es indispensable en la consolidación de cualquier trabajo que tenga como objetivo realizar la tarea encomendada por Dios, ¿verdad? Ve el ejemplo de Nehemías en Nehemías 4, del 4 al 8 y el versículo 19. Ahora ve el ejemplo de Jesús en Marcos 1:35, Lucas 6:12. ¿Qué acciones tendríamos que modificar para revitalizar nuestra vida de oración? ¿Quién tiene eso? Lizzy, ¿la tiene esa? La número 2, La número 1. déjame revisar si es esa misma. Si estamos hablando de de la otra, sí, de la semana pasada. Entonces, Javier, contesta esa, la primera. Sí, yo respondí que debemos tomar la decisión de pasar más tiempo orando. Debemos levantarnos temprano a orar y pasar el día en comunión orando cada vez que se pueda.
aunque sea interiormente. Ok. Esas son las acciones, ¿verdad? Que tendríamos que modificar. Exacto, sí. ¿Alguien más pudo hacer algo de esa pregunta? ¿Contestar algo de ahí? Gloria a Dios. Entonces, Lizzy, ¿cuáles son las preguntas que tú contestaste? Yo creo que Lizzy tiene las preguntas de la lección anteriores. Ok, ya puedes encender el micrófono. Las que yo tengo contestada es una que dice, ¿qué pasa? Yo lo que no recuerdo cuál lección es, qué número es, pero la primera dice, ¿qué pasa si no podemos, si no ponemos a Dios como prioridad en nuestros proyectos? Ve a Salmo 127:1. Déjame ver, Pedro, esta está en la primera lección. La Sí, dos esa es la tiene, lección, esa es Yo creo. la lección 6. sí, que es, yo vi ahorita que esa fue la primera que usted envió de la que teníamos que responder. Correcto, pero Como 6, 7, 8 y 9 creo que fue. sí, es que ya esa que se contestaron anteriormente, porque esa fue la parte que tú me mandaste por WhatsApp. Ah, yo volví la hice. Ay, Dios. Sí, esa fue la que tú me mandaste. Pero dime, ¿qué tú tienes sobre eso? Vamos a ver qué tú tienes sobre toda esa pregunta. La número 1 que dice, ¿qué pasa si no ponemos a Dios como prioridad en nuestros proyectos? Y dice que vaya a Salmo 127. Lo que yo escribí es que si no ponemos a Dios como prioridad en nuestros proyectos, todo el esfuerzo es en vano, porque solamente con la dirección de Dios y que nosotros podemos hacer las cosas bien. Perfecto, perfecto. Y de las dos, la contestaste al número 2 también. Sí, la 2 dice, Nehemías reconocía en Dios su principal motivación para emprender el trabajo de reconstrucción de las murallas y puertas de Jerusalén. Porque es importante reconocer nuestra motivación, que nuestra motivación viene de Dios y no de los hombres. Entonces yo respondí que es importante reconocer que nuestra motivación viene de Dios y no de los hombres, porque así nosotros trabajamos con humildad y no nos llevamos la gloria, y siempre con obediencia y dependencia del Señor. Amén. Pues nada, te di esta participación para que participe en la clase, pero ya nosotros, esas 6 preguntas, ¿verdad, Javier? Ya la discutimos ¿Y cuáles son las que van ahora? la discutimos el miércoles pasado, ¿verdad, Javier? Sí, Sí. Sí, entonces la que van ahora es esta, la consolidación, que Javier comenzó a contestarla. Eh, yo sé que los que están en esta clase, por eso le aguanto un poquito más a ustedes, les soporto un poquito más, porque yo sé que estamos todos bien comprometidos, con mucho trabajo. Eso yo lo entiendo. Y a veces les resulta un poquito difícil sacar tiempo para hacer las tareas. Gloria a Dios. Esta es la pregunta que contestó Javier, ya la primera. Esta es la lección número 7, ¿verdad? Que sería la número 4 de este tema del ciclo de vida. Ya Javier contestó la primera. ¿Y quién tiene la segunda de estas preguntas? ¿Quién tiene la segunda? Gloria a Dios. Javier, si tú la tienes, vamos a seguir contigo, mijo. amén. Bien, Sí. dice, la proclamación del Evangelio es una tarea que no podemos eludir. Debemos aprovechar toda ocasión para compartir el mensaje de Jesucristo. Vea Hechos 17, 22, 34 y mencione cuáles fueron las distintas reacciones de la gente ante el anuncio del Evangelio en los versos 32 al 34. Bueno, yo puse que unos se burlaron y no creyeron, mas sin embargo otros creyeron y se juntaron con Pablo. De hecho, los que se burlaron le dijeron que después iban a seguir escuchando eso que él estaba hablando, porque Pablo comenzó a hablar de la resurrección
ellos no creen en ese tipo de cosas. Prácticamente lo tiraron, en pocas palabras, lo tiraron como de medio loco, ¿verdad? Ajá, Le hicieron, se mofaron prácticamente, ok, como que dice, quizás después seguimos escuchando lo que está hablando. Y sí, se fueron, se pararon y se fueron. Sin embargo, otro como Damaris, y no recuerdo el nombre de, y Dionisio y Damaris, se acercaron a él, se entregaron y se interesaron porque creyeron lo que Pablo estaba comentando. gloria a Dios, gloria a Dios. Y así siempre uno proclama la palabra, pero una parte lo va a escuchar y no le va a hacer mucho caso y otra parte se va a entregar. Esas son las probabilidades. Amén. Amén. La 3. ¿Qué contestaron ahí en la 3? Dice, la reunión en los hogares era un rasgo distintivo de la iglesia del primer siglo. ¿Qué hacían en el templo y en las casas? Yo puse que ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y cada cuando se reunían, lo hacían todos los días, según lo que está estipulado en Hechos 5:42. Entonces se considera que hoy sería posible hacer lo mismo que la iglesia del primer siglo. Y yo entiendo que es posible, es mi respuesta. Entonces pregunta, ¿qué estaría dispuesto a hacer? Y yo puse, estoy en disposición diaria actualmente de predicar el evangelio diariamente, sea de una u otra manera, lo hago constantemente para la gloria de Dios. Amén, amén. Sí, yo he visto tu esfuerzo de compartir siempre el Evangelio por todos los medios, eso es importante. Aunque no nos reunamos todos los días en las casas, porque ya eso es imposible, pero por lo menos una vez a la semana se puede formar un grupo de enseñanza bíblica en un hogar. Yo creo que es posible. Y también es posible predicar la palabra todos los días. Todos los días se puede predicar la palabra. Eso sí es posible. Todos los días hablarle a alguien de Cristo, eso es posible. Y lo demás, ¿qué piensan sobre eso? Porque los demás pueden opinar en base a lo que Javier va contestando y vamos discutiendo acá. Es importante que usted colabore también y participe. Gloria a Dios. La número 4, Javier. Dice, parte de la estrategia de Nehemías fue el trabajo con los líderes. Lo podemos constatar en Nehemías 2, 16, 18, 4, 14 y también versículo 19, capítulo 5, versículo 6 al 12. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando todo el trabajo recae en una sola persona? Yo respondí que se hace bastante difícil para dicha persona llevar a cabo la misión. Por eso lo más prudente es que se haga en equipos de trabajo, porque hasta el mismo Jesús decidió, y entre paréntesis puse, aunque podía hacerlo todo por ser todopoderoso, aunque podía hacerlo solo porque es todopoderoso, decidió aliarse a un grupo al cual se les conoce como apóstoles, que predicaron el Evangelio hasta dar su vida por el mismo. Amén, amén. Esta pregunta siguiente dice, en esa misma línea, ¿considera que usted podría involucrarse en la tarea evangelizadora de los grupos de conexión? Y yo considero que sí, respondí, creo que sí. ¿Cómo podría hacerlo? Reuniéndome para aportar todo lo que Dios me permita. Amén, amén. Y ve que levantó la mano hace rato. Y me dice, no se escucha, y me dice, no se escucha, y me dice. Ha dado problema, parece el micrófono, y me dice.
Gloria a Dios. Y ahora se escucha. Ahora sí, ahora sí. Sí. Parte de la estrategia de Nehemías fue el trabajo con los líderes. Lo podemos constatar en Nehemías. ¿Qué pasa cuando todo el trabajo recae en una sola persona? ¿Considera usted que podría involucrarse en la tarea evangelizadora de los grupos de conexión y cómo podría hacerlo? En Nehemías se observa que Nehemías trabajó junto a líderes y al pueblo para cumplir la obra. Cuando todo el trabajo recae en una sola persona, puede haber cansancio, desánimo y menos efectividad. Sí, considero que podría involucrarme en la tarea evangelizadora de los grupos de conexión, apoyando la oración, invitando personas y compartiendo el evangelio y ayudando a las reuniones. Amén. Pero nota que tanto en la enseñanza que dimos hace un momento sobre la autoridad del cuerpo, como en esta enseñanza podemos observar que cuando nosotros dejamos que un miembro haga todo el trabajo, va a llegar un momento en que va a sentir cansancio, va a sentir agotamiento. Y eso ha pasado en nuestra iglesia, personas que hemos notado que han estado muy cansadas, muy agobiadas, muy atareadas. Entonces, es sabio en los ministerios uno rotar las funciones, no rotar los compromisos, no rotar el trabajo, para evitar que se produzca ese tipo de cosas, que fue lo que Ibe acaba de mencionar hace un momento. Nehemías distribuyó el trabajo y todo ejercer una función dentro de la obra. Y lo mismo debemos considerar nosotros, eh, tratar de no involucrarnos en tantos ministerios dentro de la iglesia, sino enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en la función que Dios nos ha llamado a hacer, y tratar de involucrar a los demás miembros, porque hay mucha gente en la iglesia, por ejemplo, ahora mismo que no están haciendo nada, no están comprometidas con nada. En la iglesia, esa gente hay que agarrarla, buscar la manera de cómo enseñarle la visión de la casa, de cómo enseñarle la responsabilidad que tenemos e involucrarla también en el trabajo en la obra de Dios. ¿Alguien más desea opinar sobre ese tema en particular? La pregunta número 5, ¿qué dice? Amén. Dice, un paso importante del creyente en Cristo Jesús es el bautismo. Felipe anuncia en Samaria el mensaje de Cristo Jesús y hombres y mujeres creían y se bautizaban, según Hechos 8, del 5 al 8 y versículo 12 también. Intente recordar cuántas personas se han bautizado en su iglesia local en los últimos 5 años. Y la pregunta es que, ¿cree usted posible que con la ayuda de Dios y con la participación de todos sus miembros involucrados en la tarea evangelística, se podría incrementar el número en los próximos 12 meses? Y yo respondí, estoy totalmente seguro que sí. ¿Qué se tendría que hacer como iglesia para lograr este objetivo? Yo creo que tendríamos que comprometernos más con la obra evangelizadora para poder lograr eso. Amén, así es. ¿Alguien más desea opinar sobre esa pregunta en cuestión? Entonces, en conclusión de esa enseñanza, no solamente hay que iniciar, sino consolidar la tarea emprendida. De nada serviría implantar el sistema de grupo de conexión si no se consolida ese esfuerzo. Permítanos o permitamos que la intervención de Dios como respuesta a la oración y el involucramiento de todas las familias de la iglesia, podamos ver muchas personas bautizadas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, va a quedar pendiente la lección 8 y la lección 9. ¿Qué ustedes creen sobre la Así, valoración? Entonces vamos a dejarla para la próxima semana. La lección 8
que es esta. Entonces, una pregunta de la lección 8. Dice la pregunta lo siguiente. Pablo ora a favor de los colosenses por varios motivos. Identifíquelos. Colosenses 1:9 también los invita a hacer oraciones ante Dios a favor del mismo. ¿Por qué motivos les pide oración? Javier contestó eso ahorita, ¿la Javier? No, ¿O no? Considera que es importante incluir estos mismos motivos en nuestra lista de oraciones. Además de la oración, se requiere la participación de todos en la propagación del Evangelio. Estoy dispuesto. Entonces, de ahí en adelante, que son varias preguntas, son 4 preguntas que tiene la lección 8 y la lección 9 que es esta, la lección 9 tiene, déjame ver cuántas preguntas tiene. La lección 9 tiene 4 preguntas también. Son 8 preguntas en total para que la contesten para el próximo miércoles, con Dios mediante. ¿Está bien? de acuerdo. Gloria a Dios. ¿Alguna inquietud o pregunta? ¿Alguna inquietud o pregunta por el momento? David dijo que le diéramos tiempo, pero se va a quedar para la próxima semana, David, porque ya está fuera de la casa, entonces, gloria a Dios, al parecer eh, no va a llegar a tiempo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿qué le pareció el tema de la autoridad del cuerpo? Adaptándolo a lo que es la obediencia. Gloria a Dios. Muy importante, muy interesante el tema. Es así, o sea, en la iglesia cada quien tiene un rol distinto, creo que asignado por Dios y en ese lugar somos un buen equipo. Como usted decía, una parte es la cabeza, otra parte los brazos, otros los ojos, pero cada quien en su lugar y ayudándonos mutuamente. Amén, amén. Gloria a Dios. Y yo creo que es muy acertada la analogía y la explicación, y que lo que tenemos es que pedir a Dios que nos dé discernimiento para entender qué es lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos, para que no estemos dando palos a la ciega, sino que seamos guiados por Él, por el Espíritu, y hacer efectivamente lo que Él ha planeado, ha diseñado y predeterminado para nuestras vidas. Amén, amén. Bien, Gloria a yo Dios. creo que también bendiciones para todas y todos. Somos un gran equipo y somos personas obedientes. Hemos aprendido a obedecer, a reconocer y a ver. Y por eso hemos logrado mucho, porque somos un gran equipo. Así que yo bendigo a cada uno de ustedes en las diferentes áreas donde están, lo obedientes que han sido y han hecho lo que se le ha pedido y lo han hecho con amor, sumiso y en obediencia. Amén. Nada, entonces vamos a hacer despedido en oración. ¿Quién puede poner la oración de despedida? ¿Quién nos despide del grupo en oración? Amén. Amén. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, que has permitido que compartamos todas estas palabras, todas estas cosas que tú has querido poner en nuestras vidas, que has puesto en la mente y el corazón del pastor también, para que sepa
explicarlas de forma magistral. Amado Dios, te pedimos que esto quede impregnado en nuestra mente, en nuestro ser, que no sea solo que lo escuchemos, sino que podamos aplicarlo, que no seamos solo oidores, sino también hacedores de lo que tú has querido para con nosotros, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que nos protejas de todo mal, que nos ayudes a permanecer firmes en ti, Señor. Son favores que te pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios le bendiga a Muchas todos. bendiciones. Dios le guarde y la paz de Dios sobre sus vidas. Buenas noches, un fuerte abrazo. Buenas noches para Amén. todos. Amén, amén.